Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Sánchez, estudiante de Criminalística y Criminología sobre la materia de Derechos Humanos. ¿Cuál es la función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión Internacional de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, cuya función principal es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en los estados ve- del, del hemisferio americano y servir como órgano consultivo de la OEA en materia de derechos humanos. Además, cumple mediante las siguientes funciones o atribuciones como es recibir, analizar e investigar peticiones individuales de personas u organizaciones que alegan violaciones de derechos humanos por estados y miembros. Supervisar la situación general de los derechos humanos en los estados miembros y publicar informes especiales cuando lo considere necesario. Realizar visitas in loco en los países para verificar o investigar la situación de los derechos humanos. Estimular la conciencia pública sobre los derechos humanos a través de la elaboración de estudios, informes temáticos, conferencias, etc. Emitir recomendaciones a los estados para que adopten medidas que garanticen los derechos humanos en casos graves y urgentes. Solicitar medidas cautelares para prevenir daños irreparables y también remitir casos a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos cuando corresponda. ¿Cuál es la función de la Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, creado para aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José y otros tratados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Principales funciones. Función jurisdiccional o contenciosa. Determina si un Estado parte ha incurrido en responsabilidad internacional por violaciones de los derechos garantizados en la Convención Americana u otros tratados que haya aceptado. Conoce casos cuando se han cumplido los requisitos de amabilidad, por ejemplo, agotamiento de instancias previas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Supervisa el cumplimiento de sus sentencias por los Estados. Función consultiva. Responde a soluciones de Estados miembros de la OEA u otros órganos de la OEA acerca de la interpretación de la Convención Americana u otros tratados del sistema interamericano. Evalúa la compatibilidad de normas internas de los Estados en la Convención. Función de medidas provisionales cautelares. En caso de externa gravedad y urgencia, puede dictar medidas provisionales para prevenir daños irreparables a personas. Importancia del mandato. Su mandato garantiza que los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana tengan un mecanismo jurisdiccional vinculante en el ámbito regional. Al emitir sentencias y opiniones consultivas, la Corte contribuye al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en el hemisferio. Su función de supervisión del cumplimiento ayuda a que los estados asuman responsabilidades y adopten medidas de reparación, prevención y sanción. ¿Cómo operan en la promoción y protección de derechos humanos? Los órganos de Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos operan en el campo de promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio americano a través de múltiples mecanismos complementarios. A continuación te voy a explicar cada uno de ellos. Promoción de los derechos humanos. La promoción implica elevar la conciencia, establecer estándares formales, capacidades y asegurar que los estados tomen medidas para prevenir violaciones, algunas de las formas en concreto. La Comisión Internacional de Derechos Humanos realiza educación y difusión de los derechos humanos, por ejemplo, promueve que los estados y la sociedad civil comprendan cuáles son los derechos, cuáles deberes los acompañan, qué garantías existen y qué mecanismos internacionales pueden utilizarse. El establecimiento de normas internacionales y regionales, los órganos interamericanos contribuyen a formular, interpretar y difundir instrumentos de derechos humanos, de modo que los estándares se conozcan y empleen a nivel nacional. Visitan in loco informes temáticos, actividades de capacitación y diálogo con estados y sociedad civil para fortalecer el sistema interamericano.
Por ejemplo, la Corte Internacional de Derechos Humanos publica en su sitio web Activities Promotion and Other Activities, donde se listan diplomados, concursos, intercambios, etc. La promoción también implica alentar la ratificación de tratados, la adopción de jurisdicción contenciosa de la Corte, la armonización de leyes internas con estándares interamericanos. La promoción prepara el terreno para que los derechos sean respetados, valorados y protegidos. Protección de los derechos humanos. Protección se refiere a que los mecanismos que aseguran que los derechos reconocidos sean efectivamente respetados, que haya reparación cuando se violen y que los estados respondan a algunas de sus formas. La Comisión Internacional de Derechos Humanos recibe peticiones individuales de personas u organizaciones que alegan violaciones por parte de estados miembros, investiga, emite informes y recomendaciones. La Comisión Internacional de Derechos Humanos realiza visitas de monitoreo a los países para verificar la situación general o específica de derechos humanos. La Corte Internacional de Derechos Humanos ejerce jurisdicción contenciosa. Conoce casos cuando los requisitos lo permiten, determina si un Estado ha violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros instrumentos interamericanos y dicta sentencias vinculantes para estos Estados. La Corte también emite opiniones consultivas que sirven para clasificar obligaciones de los Estados y fortalecer el marco de protección. En caso de emergencia o extrema gravedad, pueden dictarse medidas provisionales o cautelares para evitar daños irreparables incluso antes de una sentencia final. Una división muy relevante es la supervisión del cumplimiento de las sentencias y recomendaciones, es decir, no basta con emitir decisiones, sino que el sistema realiza seguimiento para que los Estados implementen las reparaciones, reformas y medidas de prevención requeridas. Relación entre promoción y protección de los derechos humanos en la Corte Internacional de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos. La Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos. La promoción y la protección no operan de forma aislada, sino que refuerzan mutuamente, por ejemplo, la educación sobre derechos humanos. Promoción contribuye a que haya mayor conciencia social, lo que facilita que las víctimas usen los mecanismos de protección. La protección, por ejemplo, una sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos también cumple una función de promoción. Al establecer jurisprudencia, crear estándares, visibilizar violaciones, genera efectos normativos y disuasivos por los estados. Ejemplo concreto. La Corte Internacional de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, reconoció el derecho a un medio ambiente sano como parte del sistema de derechos humanos interamericanos, lo cual implica obligaciones de los estados de proteger ese derecho y al hacerlo se amplía el marco de protección. También podemos agregar otro ejemplo. La, la, la Comisión Internacional de Derechos Humanos emite recomendaciones sobre migración y movilidad humana, señalando cómo los estados deben garantizar derechos de personas en contextos de movilidad, acceso a justicia, no devolución, especial protección a grupos vulnerables. Pasamos a la actividad. Investiga el papel y la función específica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dentro del sistema de la ONU. ¿Qué, la, qué es, qué es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Es el órgano principal de las Naciones Unidas encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. Fue establecida por la Unidad General Assembly mediante la Resolución 48-141 del 20 de diciembre de 1993. Está encabezado por el Volker Turk como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tiene el rango de subsecretario general de la ONU. Su sede central en Ginebra, Suiza, con presencia también en Nueva York y que en múltiples oficinas del campo alrededor del mundo. Mandato y funciones generales. Promover el goce universal, promover el disfrute universal de todos los derechos humanos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en los tratados internacionales de derechos humanos. Jugar un papel muy importante de liderazgo en los asuntos de derechos humanos tanto en el ámbito internacional como nacional. Promover la cooperación internacional en materia de derechos humanos. Estimular y coordinar la acción en materia de derechos humanos dentro del sistema de la ONU. Es decir, asegurar que todas las agencias, fondos y programas de la ONU integren una dimensión de derechos humanos, asegurar que todas las agencias, fondos y programas de la ONU integren una dimensión de derechos humanos, asegurar que todas las agencias, fondos y programas de la ONU integren una dimensión de derechos humanos. Promover la ratificación y puesta en práctica de los estándares internacionales de derechos humanos,
asistir en el desarrollo de nuevas normas, realizar actividades de monitoreo, investigación, reporte y respuesta ante violaciones graves de derechos humanos, prestar asistencia técnica, apoyo legislativo y capacitación a gobiernos e instituciones nacionales de derechos humanos, sociedad civil y otros actores para fortalecer los mecanismos nacionales de protección. Vamos aquí a explicar unas funciones específicas claves, como por ejemplo, Secretaría de mi Camino de Derechos Humanos. Apoya técnicamente al Consejo de Derechos Humanos y a los comités de tratado. Monitoreo de investigación. Observa y reporta las violaciones del derecho humano a nivel mundial. Cooperación técnica. Fortalece leyes, instituciones y capacidades nacionales. Integración transversal. Incluye derechos humanos en desarrollo, medio ambiente y paz, educación y normas. Promueve la formación, información pública y nuevas normas internacionales. Actúa actúa como secretaría de órganos como UNITED Nación y los órganos de traslados con mayor apoyo técnico, documentación, logística para el funcionamiento. Realiza labores de monitoreo de la situación de derechos humanos en países y contextos específicos, por ejemplo, crisis humanitaria, desplazados internos y produce informes para la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos o el público. La oficina apoya a los estados e instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil e implementación de estándares de derechos humanos, formación, reforma legislativa, desarrollo institucional, entre otros. Trabaja para asegurar que temas como desarrollo sostenible, medio ambiente, cambio climático, justicia económica y política pública incluyan una perspectiva de derechos humanos. Fomenta la educación en derechos humanos, la difusión pública, la elaboración de directrices, temáticas, investigación de especialidad y asistencia para formular nuevos instrumentos normativos internacionales. Organización y presencia en el territorio. La presencia global oficinas regionales y del campo con diversas ramas o divisiones que abarcan temas temáticos, mecanismos especiales, derechos colectivos, desarrollo de capacidades de operaciones en terreno. Tiene oficina de campo, oficinas regionales, asesores de derechos humanos en misiones de paz en equipos de país de la ONU. En presencia permite que la oficina tenga alcance directo en terreno para apoyar monitoreo, informes, asistencia y diálogo con gobiernos y sociedad civil. La relación con el sistema ONU. Colabora con otras entidades de la ONU, por ejemplo, UNITED, National, DAPE, Programas ONU. Bueno, una variedad de entidades para incorporar la dimensión de derechos humanos en la política de desarrollo, medio ambiente, acción humanitaria y ayuda internacional. La oficina también impulsa que la agenda de derechos humanos esté presente en el objetivo de desarrollo sostenible y el mecanismo de seguimiento de la ONU. Actúa como enlace técnico entre los mecanismos de derechos humanos, órganos de tratados, procedimientos especiales y el sistema más amplio de la ONU, facilitando que los resultados del monitoreo se traduzcan en reformas políticas o cooperaciones técnicas. Ejemplo de acción al medio ambiente, enfoque de derechos humanos en agua, cambio climático, crisis humanitaria, apoyo y monitoreo en contexto de desplazamiento, datos y desarrollo genera estadísticas para detectar desigualdad. Retos y limitaciones depende del apoyo político y financiero de los Estados Unidos, la aplicación de estándares varían según la voluntad de los gobiernos, aún deben fortalecer la coherencia global entre derechos humanos y desarrollo y economía. Investiga cómo la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha influido en la creación de tratados y convenciones internacionales en el marco de la ONU para proteger los derechos humanos a nivel global. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, ha tenido una influencia profunda y duradera en el desarrollo internacional del derecho de los derechos humanos. ¿Qué tratado y convención ha generado o inspirado y por qué su papel es clave? ¿Cómo ha ejercido su influencia ¿Cómo ha ejercido su influencia y aportes principales? Establece un estándar y de conjunto de derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, que son universales para todas las personas y indivisibles. En su sitio, la ONU afirma que los derechos de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la base del sistema internacional de derechos humanos. Con ello, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no solo dio contenido al mandato de derechos humanos que ya figuran en la Carta con ello, la Declaración Universal de Derechos Humanos no solo dio contenido de la Carta de la ONU, sino que lo hizo
operable en términos de valores y principios. Marco de referencia y fuente de inspiración. Aunque los derechos universal de Declaración de los Derechos Universal de los Derechos Humanos no es un tratado vinculante, es una resolución de la ACNUR, no un convenio que implique obligaciones específicas bajo tratado. Muchas de sus disposiciones han sido luego incorporados en tratados, convenciones y la jurisprudencia internacional y nacional. Por ejemplo, la Oficina de Alto Comisionado por los Derechos Humanos señala que más de 80 instrumentos internacionales de derechos humanos se han inspirado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después de su acción en 1948, se abrió camino para que los estados asumieran obligaciones más definitivas mediante convenios vinculantes, por ejemplo, dos grandes pactos de 1966, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, la Declaración Universal de Derechos Humanos ha contribuido a la formación de derechos constitucionarios. Las ideas de dignidad humana, igualdad, no discriminación han sido reconocidos como normas de conducta estatal que trascienden los estados. A nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos inspiró la creación de órganos, mecanismos de supervisión, desarrollo del derecho de los derechos humanos de la ONU. Difusión e internalización a nivel nacional. Los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos han sido incorporados en constituciones nacionales, en leyes institucionales nacionales de derechos humanos. Esto refuerza el hecho que aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos no obligue directamente, ha tenido efecto real en el plano interno de los Estados Unidos. Tratados y convenios que la Declaración Universal ha inspirado. Aquí algunos hitos, claro, los dos grandes pactos de 1976 de 1966, como anterior dicho, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convenio sobre los derechos del niño, muchos otros tratados relativos a tortura, desaparición forzada, personas con discapacidad, derechos a los pueblos indígenas. La Declaración Universal de Derechos Humanos está frecuentemente citada con base en dichos instrumentos. A nivel nacional, también los convenios de derechos humanos inspiran a la Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque quizás no directamente bajo la ONU. Por ejemplo, sistemas europeos, africanos e interamericanos recogen principales semejantes. Su importancia. La importancia de la Declaración de Derechos Humanos de Declaración Universal de Derechos Humanos marcó un antes y un después tras la Segunda Guerra Mundial. El mundo decidió que nunca más y en ese contexto se creó la declaración como un compromiso colectivo. Proporcionó un lenguaje común, dignidad humana, igualdad, derechos inherentes, no discriminación. Esto permitió que los estados, pese a sus diferencias políticas y culturales, aceptaran un mínimo estándares. Facilitó la transformación del derecho internacional de un sistema centrado en la soberanía estatal hacia uno donde los derechos humanos se cuentan entre las obligaciones estatales. La Declaración Universal de Derechos Humanos ayudó a legitimar que los derechos humanos formen parte de la estructura del derecho internacional. Su carácter funcional le permite funcionar como piedra angular de los instrumentos posteriores de los derechos humanos. La ONU misma lo reconoce. Ahora sí, vámonos para la situación práctica. Escenario de estudio. Imagina el país ficticio de Aurora Real, ubicado en una región del mundo donde persisten tensiones políticos, debilidades institucionales y desigualdades marcadas entre centros urbanos y zonas rurales. En Aurora Real, en ese país, se han producido denuncias crecientes de violación de derechos humanos, detención arbitraria de activistas, restricción del derecho de protesta, aplicación discriminatoria de la ley contra minorías étnicas y muy deficientes acceso al agua potable y a la salud en comunidades rurales. Aurora Real es estado parte de varios tratados internacionales de derechos humanos de la ONU, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero no ha ratificado todos los instrumentos especiales. Asimismo, Aurora Real participa en los procesos de revisión mediante el mecanismo del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Elementos revelantes aplicados. El escenario de Aurora Real tenemos entre otros. Los elementos son la influencia
de los derechos universales de derechos humanos en el marco normativo del país y en los tratados que han ratificado la existencia de mecanismos de supervisión de la ONU. Los órganos tratados que revisan informes de Estado partícipe y los mecanismos se basan en la Carta de la ONU como el EPU, las limitaciones prácticas, incumplimiento de habilidad institucional, falta de voluntad política, escaso presupuesto por derechos humanos y cultura de impunidad. Preguntas de análisis. Resolución del caso. En la Aurora Real, los mecanismos de supervisión de la ONU han sido activados. El Estado presentó su informe, el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y recibió observaciones finales recomendados, reforma del sistema de justicia, la ley de detención del acceso a agua. Además, en el proceso de la UPR, otros estados recomendaron que Aurora Real adopte políticas de reparación para las comunidades afectadas y fortalezca su institución nacional de derechos humanos. Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones, la implementación en terreno ha sido muy lenta. Los órdenes le informan a la justicia hay escasa asignación presupuestaria y no se ha modificado la ley de detenciones. Algunos activistas denunciaron represalias y la supervisión nacional es insuficiente. Las recomendaciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos siguen siendo invocadas en discurso y las leyes recién adoptadas de enseñanza de derechos humanos en las escuelas para su transformación en acción sigue siendo ley. Débil. Por tanto, se puede concluir que los mecanismos de la ONU tienen valor, generan visibilidad, presión internacional, normas que pueden invocarse, pero no son suficientes por sí solos para garantizar el respeto universal de los derechos humanos. Su eficacia depende fuertemente de la voluntad estatal, de recursos nacionales, de capacitación institucional y la supervisión continua. Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos permanece relevante como marco inspirador, como lenguaje común y como base de los tratados internacionales ratificados por Aurora Real. Pero también enfrenta el reto de adaptarse a nuevos contextos, por ejemplo, derechos digitales, crisis climática, migración masiva, donde los derechos transicionales necesitan reinterpretación. Reflexiones integradas. Los mecanismos basados en tratados TRAD y Passed Bodies que exigen informes periódicos de los estados parte pueden recibir quejas individuales en algunos casos e interpretan los tratados para los cuales fueron establecidos. Los mecanismos basados en la Carta o el mandato de la ONU, como el EPU, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Permite monitorear muchos estados, difundir estándares universales, generar presiones internacionales, facilitar participación de la sociedad civil. Limitaciones, muchas recomendaciones no son vinculantes, el cumplimiento depende del estado, los mecanismos tienen recursos limitados, los informes de los estados llegan con demora, la implementación nacional puede ser débil. En Aurora Real se confirma que aunque los mecanismos están activados, sin voluntad estatal fuerte y sin instituciones nacionales eficaces, los resultados son modestos. Relevancia del derecho universal de los derechos humanos ha sido piedra angular del sistema internacional de derechos humanos, proporcionar lenguaje universal de dignidad e igualdad de derechos para todas las personas social. En el escenario de Aurora Real, los derechos universal de derechos humanos sigue siendo citada y utilizada como marco de referencia para educación, formación, leyes nacionales, pero enfrenta retos. Depende de adaptarse a la realidad, nuevas tecnologías, cambio climático, migración, donde los derechos contenidos, los derechos universales de los derechos humanos necesitan reinterpretarse. En resumen, la Declaración Universal de los Derechos Humanos sigue relevante e indispensable, pero su impacto efectivo depende de que se traduzcan normas vinculantes, instituciones eficaces y acciones concretas. Los derechos humanos en el contexto de inteligencia artificial y de la protección de datos personales, tópico para investigación a futuro. En un mundo cada vez más dominado por algoritmos y vigilancia digital y recolección masiva de datos, los derechos humanos tradicionales, privacidad, libertad de expresión, igualdad, enfrentan nuevos retos, como por ejemplo hoy en día. Esto exige que los estándares basados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el derecho a la privacidad o no discriminación, se reinterpretan para esta nueva matriz tecnológica. Asimismo, los mecanismos de supervisión de la ONU deben adaptarse como monitorear políticas digitales, como emitir recomendaciones sobre la IA, como cooperar actores privados y globales. En Aurora Real este tema es muy pertinente de la habilidad institucional, investigar cómo puede el Estado y la sociedad civil anticiparse en estos nuevos desafíos. Esta es toda mi exposición. Muchas gracias.